En esta mañana y comenzamos en oración al Señor. Padre Celestial, amado y santo Señor, Creador del cielo, Señor, de la tierra y de todo lo que existe. A ti damos toda honra, toda gloria, creyendo, Padre Celestial, en el amor santo que has derramado para con cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que todo lo creado lo hiciste bueno. Creaste al hombre a tu imagen, Señor. En amor santo nos has creado. Y queremos en esta mañana poder ver, Señor, a través del tiempo que hemos de compartir, cómo tú te manifiestas para con nosotros, cómo tú, Padre Celestial, tienes un plan completo para las vidas de todos aquellos que hiciste a tu imagen. Pido por el tiempo de clase, los maestros, por el tiempo de alabanza, y en especial, Señor, reconocemos el sinnúmero de familias que están pasando por situación de enfermedad. Ante ti son puestos para que les fortalezcas en su salud física, en su salud emocional y en su salud espiritual. Creyendo, Señor, que tú eres el que obras para cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Señor les bendiga. Bien. Ok. Hemos estado compartiendo el tema de la segunda venida del Señor. Y hemos ido a través de la palabra entendiendo desde las enseñanzas de Jesús, de Pablo, de Pedro y de Juan a nivel de Apocalipsis, unos elementos cardinales relacionados con la segunda venida del Señor. Yo creo que el primero y más importante es que así el Señor Jesús vino, nació en Belén de Judea, predicó en Galilea, predicó en Samaria, predicó en Judea, en Jerusalén, en todos los lugares allí circundantes a esta área. Murió, resucitó, y en ese proceso de muerte y resurrección nos dio una promesa de que regresaría y va a regresar por su iglesia. Dicho esto, hemos compartido entonces la condición del siglo actual que vivimos, un mundo caído, donde nos enfrentamos a muchísimas pruebas y condiciones que son adversas, pero también reconociendo que el Señor nos da no solamente esperanza, sino nos ha dado el Espíritu Santo y nos dice que aunque estemos en prueba, Él ha vencido al mundo y nosotros con Él somos más que vencedores. Tenemos también que en su regreso va a resucitar a todos los vivos que estén en ese momento, que le hayan conocido, partirán con Él. Los que no, también van a llegar al cielo en cuerpo transformado o glorificado. Y tenemos que en un momento todos vamos a dar cuentas ante el Señor. Y hay un tiempo de juicio. Viendo esto, también hemos compartido de que Cristo está reinando a la diestra del Padre en este momento, desde su ascensión al cielo. Y hemos visto también que estamos en un tiempo en el cual tanto aquellos que han creído en el Señor como los que no han creído en el Señor, estamos juntos en este mundo. Pero llegará el momento en el cual va a ser separado el justo del injusto, el que ha creído del que no ha creído. Y esos son elementos cardinales mayores que hemos estado compartiendo. Así que hablamos de Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 15,
y explicamos el punto de vista sobre lo que es la venida del Señor, y hablamos sobre el punto de vista de lo que tiene que ver con el reinado del Señor o el milenio. Y hay otra pregunta que se había compartido que tenía que ver sobre el rapto de la iglesia. Así que vamos a desarrollar en las próximas clases este tema, y es una de las contestaciones a las preguntas que se había hecho. Lo mismo, vamos a compartirlo, vamos a ver lo que nos enseña la palabra y contestamos preguntas. Ese es el proceso. Próximo, por favor. Muy bien. Pretendemos compartir dentro de este tema qué es el rapto. Segundo, habrá un rapto repentino cuando los cristianos serán sacados del mundo algunos años antes de la segunda venida, en términos de pregunta. Y la tercera es si habrá una segunda venida dividida en dos partes. Y eso son las preguntas que pretendemos desarrollar e ir compartiendo. Así que vamos a comenzar refiriéndonos a la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Natalie me dijo que lo tenía. No. Ok. Francisco. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. Y quiero traer este verso, porque este verso hace referencia a lo que sería, o lo que podríamos definir como un rapto, un arrebatamiento. Muy bien. Así que hay un elemento en la palabra que nos habla de esto. Ahora vamos entonces a desarrollarlo y a contextualizarlo. Próximo, por favor. Muy bien. En el contexto de la segunda venida, cuando se habla de rapto, ¿y qué es el rapto? Es el término que se utiliza para lo que ocurre en la segunda venida, donde los creyentes se reúnen con el Señor. Así que hay una relación entre la segunda venida y el rapto. Así que ese proceso de ir y encontrarnos con el Señor y de ser transformados es un proceso que está relacionado. Ahora bien, se establece, y ustedes van a haber escuchado o pueden haber visto o pueden haber leído, ya sea en libros, revistas o a través del internet, la venida de Cristo pretribulacionista. Y se usa mucho esta palabra de tribulación para el tiempo de prueba que está descrito no solamente en el libro de Apocalipsis, sino en el libro de Mateo, que estuvimos estudiando sobre eso, Mateo 24 y Mateo 25. Establece la partida de los cristianos de la tierra durante algunos años, mientras que en la tierra ocurre una gran tribulación antes del regreso del Señor a establecer su reino. Luego de este tiempo de tribulación, Él vendrá con sus santos y establecerá su reino en la tierra. Quiero que me busquen Mateo 25 del 6 al 13. Y vamos a estar haciendo mucha referencia a la parte bíblica. ¿Quién lo tiene? Por favor, con Natalie. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, pues porque nuestras lámparas se apagan.
Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien. Natalie, ¿qué habla esa ilustración? ¿Qué nos está representando? La venida del Señor. ¿Ok? Y ese ejemplo que da, ¿qué cosas tú relacionas en ese ejemplo que está dando? Primero que todos tenemos la oportunidad de prepararnos. Ajá, todos Tenemos. tienen la oportunidad de prepararse. Muy buen punto. ¿Qué más? Segundo que pues habrán quienes no se preparen porque piensan que tienen tiempo. Y que una vez venga, ¿verdad? Pues ya no va a haber más oportunidad. El que estaba listo y el que no pues se quedó. Ajá. Así que, primeramente, esta parábola, que es la parábola de las vírgenes, quien la está diciendo es Jesús. Todos tuvieron la misma oportunidad de estar preparados. Así que hay una decisión de unos estar preparados, y dice que las prudentes tenían que su reserva también. O sea que estaban a la expectativa, estaban preparados porque se podía tomar más tiempo y no querían quedarse fuera. Pero hubo otras que dijeron, pues yo tengo, ¿y qué pasó? Llegó el momento en el cual no estaban preparados. Viendo que se atrasaba, pues. Así que otro elemento que sale de lo que acabamos de leer es que, déjame ir a buscar y regreso. ¿Y cuál fue la contestación? Se quedaron fuera, no los conozco. ¿Y cuál es la advertencia? Estar preparado. Muy bien. Así que es una ilustración de la segunda venida del Señor, donde muestra que las 5 vírgenes sabias, salen al encuentro de su Señor y van al banquete de las bodas porque están preparados. Próximo, por favor. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versos del 5 al 8. Quien lo tenga, por favor, me levanta la mano y vamos allá. 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versos del 5 al 8. Saida, ¿tú levantaste la mano, Saida? No, pero sí lo leo. Ok, Francisco, con Saida. Saida, me tienes que tirar con algo, porque a veces miro para acá y no miro para allá, y en confianza. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muy bien. No te quites el micrófono. Te voy a dejar primero. ¿De qué nos está hablando ese texto? Del juicio. Muy bien.
¿Y cómo categoriza ese juicio? Pues es impartir justicia Ajá. a los que no conocieron a Dios, Ajá. porque es necesario que los que estuvieron sufriendo, que son los que conocieron a Dios, tengan reposo, y los que no le conocieron pues tengan el justo castigo. Muy bien. Comienza el verso 5 diciendo que esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Por qué podemos categorizar que el juicio de Dios es justo? ¿Por qué podemos categorizar eso? Porque Dios es justo. ¿Y por qué Dios es justo? Es parte de sus atributos, pero ¿cómo Él demuestra que es justo? ¿Cómo Él demuestra que es justo? No, perdón, Nereida está con nosotros hoy. Nereida, en la clase es así, en la clase es una dinámica, yo voy a hacer preguntas y cosas y a veces insisto, y el propósito es ese, es generar la conversación y las contestaciones, ¿verdad, Sandra? Ok, seguimos allí. ¿Por qué tú dices que es justo? Tú dices que es Juan Tributo. No, es contigo, Sandra. Sí, contigo. Bueno. No te me escondas. Dime. Por ejemplo, ¿Cómo Él demuestra su justicia? okay, Vamos por ahí. ejemplo, cuando en la palabra de Dios en Romanos 3:16 al 18, creo que habla de la salvación, ¿verdad? Para los que creen, pero también hace referencia para aquellos que no creen, o sea, están condenados. O sea, Ajá. ahí el elemento donde Él conoce todas las cosas y Él sabe quién Conoce todo. todas las cosas. Muy bien. ¿Qué más? Acá, y después vamos con John y después yo voy a traer algo. Él demuestra su justicia en que aún no ha regresado, dándole oportunidad a que otros le conozcan. Muy bien. A que todos aquellos que han de ser salvos estén allí. John. Él demuestra ser justo por el juicio. Muy Saca bien. los buenos por un lado, saca los buenos, saca los otros. Muy bien. Y Él puede definir quién es justo de quién es injusto, primeramente porque nos conoce. Y no solamente porque nos conoce, sino porque Él sabe todos aquellos que han creído. Y como fruto de haber creído, los que han creído hacen obras de arrepentimiento. Francisco. Y además que cuando Él vino, Él nos modeló la forma de cómo vivir. También. Ahora tenemos algo en esta parte, porque cuando hablamos de la justicia, vamos a entender la base de esto. Reconocemos que el pecado, Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hay una condición que es actual, pero Él es justo y como es justo te da a ti la oportunidad de ¿qué? De ser redimido, de salir de ese resultado de condenación. Y si vamos a la palabra en Juan 3:16, lo conocemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ok, quiere decir que está como perdido. Quiere decir que está en pecado. No se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no nos quedamos allí. Si seguimos la lectura en Juan 3, y lo digo porque es uno de los versos que nos ayuda a entender la condición y por qué
el justo juicio de Dios. (17) Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. 18. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo te amo, como te amo, te doy a ti la oportunidad a través de Cristo, te doy el camino de salvación. Si tú no quieres creer, pues estás en la condición inicial, que es la condición de pecado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. Muy bien. Así que tenemos claro cuál es la obra de Dios y que Dios puede tener un justo juicio porque Dios nos conoce. No solamente crea, nos puso su imagen, sino que nos ha dado la oportunidad a través de su Hijo. El que cree, cree, y el que no cree tiene ya una condición. Describe que en caso de estar vivos en el momento de la venida del Señor, en el mismo evento tendremos el reposo del sufrimiento y el castigo de los incrédulos. Así que se presenta allí, ¿cuál es la condición? Para aquellos que han oprimido, aquellos que han estado contrarios a los hijos de luz, aquellos que han creído en el Señor, la ira de Dios contra los incrédulos y el reposo para la iglesia perseguida ocurren el mismo día, en el mismo suceso. Así que segunda de Tesalonicenses, y aún en primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, tenemos a Pablo hablando de qué ha de ocurrir para con la iglesia. Así que aunque hay una descripción allí de aquellos que han creído, porque es el enfoque que le está dando a la iglesia para la esperanza de la iglesia, no por eso se resta lo que traen estos otros textos que habla de qué consecuencia tiene para aquellos que han estado, que han sido incrédulos y que han estado atacando a la iglesia. Me detengo aquí. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? Osvaldo. No, yo no tengo pregunta. Sí. Esa última oración. Sí. Entiendo que el rapto de la iglesia y la venida del Señor son dos eventos diferentes, en dos tiempos diferentes. El Señor remueve la iglesia antes de la tribulación y luego Él viene, luego de ese periodo de turbulencia extremo sobre la humanidad, Él viene a traer ese castigo sobre los incrédulos. Okay. Tú utilizas la Biblia con la escatología, que no hay milenio, hay diferentes, hay 3 o 4 categorías y todas usan la Biblia para sustentar sus puntos. Sí. Tú traes eso, tú eres amilenista, no crees en el milenio. Yo creo que va, y no dice milenio, dice 1000 años. Y lo repite como 6 o 7 veces. Sí. Cuando el Señor quiere repetir y dejar grabada algo en nosotros, lo pone. Son 1000 años que el Señor va a estar aquí.
Yo no creo que el milenio sea un periodo extendido de 2000 o 3000 o 1500 años. La Biblia es específica en decir que son 1000 años. Ok. El evento de la segunda venida, ¿cómo ocurre? En un periodo de extrema turbulencia. El castigo de Dios, el juicio de Dios cayéndole encima. La teoría o la escuela de la escatología amilianista y los que son posmilianistas o postribulación a lo último, Sí. o a la mitad, no le dan ningún consuelo a la iglesia. Si nos meten, es como si, mira, te va a caer un camión encima y te va a pasar por encima y te vas a fastidiar. Ujú. El Señor está sacando la iglesia de ese periodo de extrema turbulencia, protegiéndolo. Es como lo que dice, el reposo ocurre, ya está ocurriendo en la iglesia. ¿Qué nos dice el Señor? La teoría del rapto o la teoría o no la teoría, la profecía o la promesa es tan vieja como cuando Jesucristo lo dijo, que estemos preparados. Mire, hermano, en el caso de que el Señor vaya a haber un rato, va a haber, para el pueblo cristiano, va a tener que estar más atento, más alerta, porque dice el Señor, el día y la hora, Él nos dio unas cuantas señales, no sabemos el día y la hora, pero podemos apreciar más o menos por los acontecimientos que la venida del Señor se está acercando. El rapto ocurre, como dice el Señor, vamos a estar casándonos, vamos a estar haciendo negocios, vamos a estar viajando, vamos a estar tranquilos, desentendidos. En la segunda venida nadie va a estar en esa situación. Va a haber un extremo, están hasta gente escondiéndose en cuevas y debajo de piedras, porque la ira y el castigo de Dios está cayendo. Y no podemos decir que en ese momento vamos a estar, es más, yo digo, Señor, ya tú vienes, ven pronto. Contrario al rapto, que podemos estar como ahora, en un día cualquiera. Y esas diferencias no las he visto y no se discuten, pero están en la Biblia y se ven. En la segunda venida ocurre cuando dice el Señor, ese será el fin, cuando ya ese hombre se manifiesta. Y bueno, eso es lo que quería decir. Muy bien. Ciertamente hay dos cosas que quiero traer con esto. Como tú mencionas, hay cuatro tipos de escuelas sobre esto que dan diferente evaluación escatológica de los eventos que estamos mirando. Y hay diferentes puntos de vista y formas de interpretar lo que se está planteando. Sí, yo creo que estamos en el milenio ahora. Y no creo que después que regrese el Señor va a haber pecado ni Satanás va a estar por allí. ¿Está bien? Por eso, y vuelvo y te digo, y hay escuelas que hablan de esta parte y podemos tener esa evaluación. Sí, lo importante es que tenemos que ser consistentes y por eso hemos estado trabajando por el último tiempo en lo que es la enseñanza desde el Señor hacia adelante. Porque yo creo que la base de lo que nosotros podemos ver debe venir desde el punto de vista de los evangelios y la enseñanza de Jesús y no de atrás hacia adelante. Pero quiero traer algo con esto, porque yo creo que vamos a llegar a algunos puntos allí. Y lo único también que quiero traer es que la iglesia ha estado bajo seguimiento, ha sido perseguida, ha sido masacrada a lo largo de la historia. ¿Qué me hace a mí mejor que la iglesia primitiva o la primera iglesia? Porque ellos pudieron ser martirizados, por ellos ser llevados a los leones, ser perseguidos, matados, y yo no.
Por eso. Y ahí voy a llegar, por eso quiero llegar en esto, porque quiero verlo a la luz de la palabra. Y vamos a llegar a esos puntos en un momento. Y bueno, digo, cada cual va a mirar esto, lo puede evaluar y quedar un punto. Sí. Yo tengo una opinión sobre algo y se me trae consecuentemente la escatología amilianista semana tras semana. Yo no quiero pensar que usted me está tratando de que yo o la iglesia local acepte ese modo de pensar. Sí, no. Y ahí pues tenemos diferencias. Por eso, y yo creo que no es la área de escatología la que estamos mirando. Yo creo que comencé la clase hablando de esto. Es una parte que no es una doctrina fundamental, porque es una parte de interpretación. Tengo muy buenos pastores, muy buenas personas que tienen un punto de vista en cuanto a esto. Y en algunos concordamos, en otros no concordamos. No dejan de ser mis hermanos en el Señor y de yo amarle y estar seguro de que el Señor ha tocado sus corazones y que ellos son de impacto para llevar la palabra del Señor. O sea que en esa parte también yo creo que esto es importante mirarlo, y ciertamente uno va a estar en diferentes puntos con esto. Ahora, sí hay una secuencia escritural que es la que hemos querido compartir, y yo creo que hemos hablado de las diferentes escuelas, y en el momento en que nosotros discutimos como iglesia el Apocalipsis, lo discutimos no desde una escuela, lo discutimos desde el punto de vista de las 7 escuelas en cuanto a lo que es su interpretación y lo que habla cada una, porque sí respetamos esa parte también. Pero bueno, entonces, en esto que es relacionado a la segunda venida, el que nosotros, a las preguntas que se hicieron, traigamos lo que vemos a través de la Escritura. Próximo, por favor. Carla, próximo. No. Espérate. A ver aquí. Mala mía, fui yo que me fui adelante. Muy bien. Habrá un rapto repentino cuando los cristianos serán sacados del mundo algunos años antes de la segunda venida. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 3. ¿Quién lo tiene, por favor? Natalie. Del 1 al 3 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muy bien. Así que Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalónica que el día del Señor no ha llegado porque la apostasía y el hombre de pecado no ha aparecido. Y eso lo tenemos nosotros presentado también en el libro de Apocalipsis. Así que esto lo presento porque una de las posiciones que se trae por una de las escuelas escatológicas es que sí, ya el Señor vino y sí tuvimos la primera venida del Señor,
pero los elementos de su segunda venida no se han completado. Yo creo que eso quede claro. El próximo, Carla. Muy bien. Los cristianos experimentan la tribulación como purificación y no como la ira de Dios. Hechos 14, 22. Alguien que me lo busque, por favor, para compartirlo. Iri, Hechos 14, 22. 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muy bien. Los creyentes no están exentos de la tribulación cuando la tribulación es un designio divino. Y vamos a ir a Primera de Pedro 4, versos del 12 al 13 y del 17 al 19. Quien lo tenga, por favor. Primera de Pedro 4. Francisco. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Está leyendo en Primera de Pedro 4. 4. 12. Ah, no, 12. Ok, voy para allá. Ahora sí. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os sobrevino, como si alguna cosa extrañara os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Muy bien. Allí Pedro está escribiendo a la iglesia de Jerusalén y le está diciendo, no te sorprendas por el proceso, dice aquí, por el fuego de prueba, por el tiempo de tribulación que estás pasando, como si fuera algo extraño, sino, mira la forma de verlo para el cristiano, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. La tribulación puede ser destructiva para los incrédulos, mientras que es purificadora para los creyentes. Así que hay un contraste que podemos ver en ese mensaje que está llevando Pedro a la iglesia. Y el próximo, por favor. Lo que sí nos enseña también la palabra es que los creyentes serán guardados fieles durante el tiempo de tribulación. Y vamos a comenzar en Apocalipsis. Alguien que me busque Apocalipsis 3:10. Alguien va a ir a Gálatas 1 del 3 al 5 y alguien va a ir a Juan 17, 5. Empezamos con John. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Muy bien. Y esto dice, pues, te voy a guardar en la prueba. Lo que pasa es cómo interpretamos el guardarnos en la prueba. ¿Qué nos dice Gálatas 1 del 3 al 5? ¿Quién lo tiene? Luis, ¿tiene Gálatas ahí? No. ¿Lo tienen? Vamos con John.
Gálatas 1, del 3. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Así que ahí Pablo le está diciendo a los Gálatas, ¿verdad? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Iri. El presente siglo malo es pues aquellos que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador y van a tener condenación eterna. Es lo que yo Muy bien, entiendo. ¿dónde estamos? ¿Y qué es lo que está haciendo? Él nos está, ¿qué? No tan solo eso. O sea, Él nos guarda a nosotros de esto. Pero guardarnos a nosotros, ¿qué significa? Pues es que yo quiero llegar. Pues yo puedo decir, guardarme significa ¿qué? Vamos aquí, Minerva. Empezamos con Minerva. Manteniéndonos nosotros en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Él nos guarda. Él nos guarda. Que protege O sea, que hay una nuestra forma de mente. guardarnos. Sí, claro. Él Ok. protege nuestra mente y para eso nos dio su armadura, ¿verdad? La armadura de Dios. Para que tomando todas esos instrumentos de la armadura podamos resistir el día malo, como dice Efesios. Ok. Sandra. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y reconocemos y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos sella con su Santo Espíritu, viene a morar en nuestro corazón. Y Él nos guía a vivir la vida en santidad, o sea, nos separa y en santidad, ese proceso de santidad que debemos alcanzar para cuando estemos delante de su presencia, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía a eso, así que nos va a guardar porque nos tiene separados. Porque abogado es Cristo, porque aunque estamos viviendo dentro de este mundo caído y podamos cometer distintos pecados, distintas cosas, Él aún así, su misericordia, esa gracia, que es el regalo que no merecemos, nos ayuda y nos provee todo lo necesario para que podamos mantenernos firmes, aún en medio de las distintas tribulaciones que podamos experimentar. Ok, o sea que esa es la forma en que Él te liberta, te libra. John. Él nos da la luz mediante su palabra para que sigamos el camino correcto. No sea que estamos ahora mismo viviendo el mal, o sea, no le estamos dando la importancia. Estamos como en holgorio. Nos va a pasar como pasó con Noé cuando fueron a tocar a la puerta, que le decían que no era, hasta que venía, hasta que se fue a la puerta y llegó lo que llegó. Muy bien. Sí. Lo que indica esto es que sí tenemos la promesa de que vamos a ser guardados fieles, de que el Espíritu es el que va a estar obrando en nosotros, no importa la condición en que estemos, porque yo lo que veo en esto es la enseñanza que tenemos en Romanos 8, del 23 en adelante, cuando nos dice que somos más que vencedores. Ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, ni lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, si lo que me está prometiendo la palabra en ese momento es correcto, quiere decir que el amor del Señor y su cuidado para conmigo, entonces es mayor, no importa lo que esté pasando a la vuelta. Y en este texto lo que nos está llevando y le está diciendo a los Gálatas, mira, no importa lo que esté corriendo allí,
Tú has sido librado y vas a ser guardado fiel por el Señor. ¿Qué nos dice Juan 17:5? Y con esto terminamos. Juan 17:5. Ok. Hermana Carmen. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muy bien. Así que tenemos aquí, cuando Jesús está orando por sus discípulos, pero está diciendo, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Así que todas las cosas que están dadas, Dios las conoce, Dios las ha preparado, y cada uno de estos textos bíblicos nos muestra la promesa de que somos protegidos, somos guardados del poder destructor de la tribulación en tanto estamos en este mundo. Así que esta es la primera parte de unos datos que vamos a estar compartiendo sobre este punto del rapto. Y como les menciono, hay diferentes posiciones con él. Yo lo que saco de lo que hemos llevado hasta el momento es poder ver que en todo momento el Señor está conmigo. Y que su amor y su cuidado cubre mi vida. No importa el momento que esté pasando. Oramos. Señor y Padre Celestial, a ti es toda honra y toda gloria. Gracias por la promesa santa que nos presentas a través de tu palabra. Creyendo, Señor, que has demostrado tu amor para con nosotros en sacrificio santo. Porque tú nos preparas, Padre Celestial, porque tu obra en nosotros comienza con el Espíritu Santo tocando nuestras vidas. Te pido de forma especial, Señor, que proveas a nuestros corazones y entendiendo y creyendo la verdad de la palabra, nuestra confianza esté puesta en ti. A ti es toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.